Hola, mi nombre es Paul, estudiante de Ciencia Política de la UNAD. Esta es mi presentación de la fase 2 para el curso de Derecho Constitucional Colombiano 1. En la localidad de Usme, Bogotá, un grupo de familias con más de 10 años de arraigo en un asentamiento informal fue desalojado por la fuerza por orden de la alcaldía local, sin orden judicial previa, sin indemnización adecuada, sin alternativa de vivienda digna. Muchas de ellas terminaron en la calle o en refugios improvisados. Este caso no es un accidente administrativo, es el choque frontal entre la promesa de la Constitución Política de 1991, que instauró el Estado Social de Derecho con la dignidad humana como centro, y una decisión estatal que trató familias como obstáculos urbanísticos. Esto es lo que vamos a analizar. En el caso de Usme chocan tres vectores directos. El primero es el argumento del Estado, la potestad de ordenamiento urbano y desarrollo de vivienda social. Argumento que colapsa porque el mismo artículo 58 de la Constitución exige que la propiedad y el desarrollo cumplan una función social y ecológica. Sin reubicación, sin proceso, esta función no existe. Un segundo vector, el que fue aplastado, es el derecho a la vivienda digna del artículo 51 y el derecho al mínimo vital. La Corte Constitucional ha establecido que cuando la amenaza a la vivienda pone en riesgo la vida y la dignidad, ese derecho adquiere fundamentabilidad por conexidad. Deja de ser promesa programática y se convierte en un derecho fundamental de aplicación inmediata, justiciable directamente ante un juez. El tercer vector destrozado es el debido proceso, artículo 29. No hubo orden judicial, no hubo posibilidad de defensa, el Estado ejecutó primero y se justificó después. La identificación de las partes en este caso es clara. Los titulares de los derechos vulnerados son las familias de la comunidad de Usme, sujetos de condición de debilidad manifiesta, muchas con niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad. Personas que, aunque habitan un asentamiento informal, tienen derechos constitucionales plenos, intransferibles e irrenunciables. La gente que causa la afectación es el Estado colombiano materializado en la alcaldía local de Usme y la fuerza pública ejecutadora, potencialmente también los desarrolladores privados que se benefician de la tierra liberada. No son actores naturales, son decisores que eligieron ejecutar el desalojo sin garantías. Esa elección tiene nombre jurídico, violación estructural de derechos fundamentales. El impacto político opera en dos niveles. El primero es lo que Neil Walker llama la incompletitud democrática. El sistema mayoritario padece una ceguera deliberada hacia los grupos marginados. Las decisiones de planeación territorial no representan a quienes no tienen poder en esas mesas. La comunidad de Usme no estuvo donde se tomó esa decisión. El segundo nivel es más perturbador. Lo que opera aquí es la necropolítica urbana. En nombre del progreso y el urbanismo hegemónico, el Estado asumió el poder de decidir qué comunidades son prescindibles, qué territorios pueden limpiarse para el mercado formal. Esa lógica no es accidental, es la expresión de un modelo de ciudad que solo ve el territorio en metros cuadrados y no en historias de vida. Y ese modelo contradice frontalmente el artículo 1 de la Constitución, que define a Colombia como Estado social de derecho, con la dignidad como eje del pacto social. El impacto económico es irreversible para las familias afectadas. La vivienda, aunque informal, era el principal activo patrimonial de estas familias. Sin reubicación ni indemnización adecuada, el Estado las arrojó abruptamente a la pobreza extrema. La Corte Constitucional ha reconocido que cuando el desalojo forzado destruye el mínimo vital, el daño económico es de reparación inmediata. No puede diferirse a procesos administrativos interminables. Pero hay un segundo efecto que el Estado no contabiliza, el costo social a largo plazo. La atención de familias en la calle, la saturación de refugios, la pérdida de capacidad productiva de núcleos expulsados a la periferia, el Estado que ahorró en indemnizaciones paga exponencialmente más en consecuencias. Eso no es gestión pública eficiente, es transferirle los costos del despojo a los más pobres. El desalojo forzado en Usme no fragmentó viviendas, fragmentó comunidad. Durante más de 10 años, esas familias construyeron redes de cuidado mutuo, economías de vecindad, lazos de solidaridad, que son el tejido real del Estado social de derecho en los territorios donde el Estado nunca llegó. La demolición de esas redes no aparece en ningún balance presupuestal, pero es el daño más duradero. La exclusión social que produce este desalojo tiene además un efecto multiplicador. Empuja a las familias hacia las zonas de mayor vulnerabilidad, reproduce el ciclo de informalidad y desconexión institucional y envía un mensaje político claro a los sectores populares, que el Estado construye para ellos, pero no con ellos. Eso en un Estado social de derecho es una contradicción insostenible. El discurso oficial en casos como USME viene envuelto en retórica verde, recuperación de espacios, sostenibilidad ambiental, protección de recursos naturales, en este caso nombrando al Sumapaz, es lo que podemos llamar la trampa verde. La trampa funciona así. Se usa el lenguaje ecológico como máscara para desalojar al habitante informal de la periferia, entregarle la tierra limpia a desarrolladores formales e inmobiliarias y llamar a eso desarrollo sostenible.
El impacto real es exactamente el contrario. Las familias expulsadas se reubican en zonas de mayor riesgo ecológico, laderas, zonas de inundación, bordes de páramo. El territorio de Usme, que tiene ecosistema estratégico, no termina siendo presionado por quienes lo habitan, sino por el mercado formal que llegó después del desalojo. El artículo 79 de la Constitución reconoce el derecho a un ambiente sano. Ese derecho es de toda la comunidad, incluyendo a quienes son expulsados de él. Lo que ocurre en Usme no es solo la destrucción de paredes, es un epistemicidio. Bonaventura de Sousa Santos define el epistemicidio como la destrucción violenta de conocimientos, formas de vida y modos de existir que no caben en la lógica hegemónica dominante. Las huertas de Usme, sus economías comunitarias, sus ritmos colectivos de vida, construidos durante más de 10 años, representaban una forma legítima de habitar el territorio, una epistemología propia del sur de la periferia urbana. El desalojo impuso, en cambio, la lógica del urbanismo hegemónico centralista, que solo reconoce formas de vida mercantilizadas y rentables. Eso tiene un costo institucional directo. Los artículos 7, 70 y 72 de la Carta del 91 reconocen la diversidad cultural, el derecho a la identidad y a la protección del patrimonio cultural. Borrar una comunidad es borrar también su derecho a existir tal como es. La Constitución del 91 no solo declaró derechos, también fabricó herramientas para defenderlos cuando el Estado los viola. Primera arma, la acción de tutela, el artículo 86. Es el freno de mano constitucional, diseñada para detener un perjuicio irremediable de forma inmediata. Permite al juez ordenar la suspensión del desalojo, exigir reubicación transitoria y garantizar el mínimo vital mientras se resuelve el fondo. La segunda arma, las acciones populares. Ley 472 del 98. Como documenta Londoño Toro, a pesar de los ataques legislativos recientes que eliminaron incentivos económicos, siguen siendo la muralla comunitaria para defender moralidad administrativa, espacio público y ambiente sano. En Usme, una acción popular puede cuestionar la legalidad misma del plan de ordenamiento que justificó el desarrollo. Tercera arma, el bloque de constitucionalidad, artículo 93. Los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia tienen rango constitucional. El PIDES prohíbe categóricamente los desalojos forzosos sin garantías procesales y sin reubicación digna. Colombia no puede invocar soberanía local para violar estándares internacionales que ella misma suscribió. El caso de Usme demuestra que la promesa de la Constitución del 91 puede ser traicionada por la misma institucionalidad que debería cumplirla. Un Estado que desaloja sin orden judicial, sin indemnización y sin reubicación, no está ejecutando política pública de vivienda, está violando la Constitución que jura defender. Pero la Constitución sobrevive cuando los ciudadanos la activan. La tutela, las acciones populares y el bloque de constitucionalidad no son figuras decorativas, son armas jurídicas concretas que la Carta del 91 puso en manos de los excluidos para que el urbanismo depredador no tenga la última palabra. Como señala Walker, la democracia es incompleta sin constitucionalismo, que protege a las minorías de las mayorías. Y desde la epistemología del sur, el derecho no puede ser solo para quienes ya tienen poder, tiene que ser y sobre todo para quienes el Estado decidió ignorar. Muchas gracias.